Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico del Parashá en familia, para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esto ya está tomando calorcita. Sí. Fuego, está tomando pasión, fuego. apasionante. Fuego, como dicen por ahí. Bendiciones para todos ustedes y gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que por primera vez, a lo mejor están estudiando los parashás o están en nuestra tercera vez ya con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices de estudiar, sentarnos juntos en familia, ver esas fotos que nos envían de diferentes partes del mundo, donde se sientan y estudian, abren la Biblia, ven la televisión, ven el YouTube, la tableta, lo que sea, y estudiamos juntos la palabra de nuestro Padre Eterno Hashem. Amén. Vamos a ir a la enseñanza del día de hoy en el programa Parashá para las familias. En el estudio bíblico devocional, acompáñenos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien. Yo creo que con el tema de hoy, pastores, tenemos que tomarlo muy, muy despacio. Sí, lento. Muy lento, y lo voy a decir por qué. ¿Por qué razón necesitamos ir muy lento? Creo que vamos, por supuesto, a hablar de Abraham, y esta persona marca una diferencia para el resto del mundo. Sí, o claro. sea, estamos hablando de un punto, si el diluvio, la arca, fue un punto crucial en la vida de la humanidad, la conversión de Abraham, el alayá de Abraham es muy importante, porque una vez más, hoy en día, en estos días estudiábamos, por supuesto, el tema, y veíamos cómo muchas personas tratan de comparar de que Abraham, por supuesto, sí, tuvo 2 hijos, después lo vamos a hablar, pero que dicen que la religión judía, es igual a la musulmán, Sí. que son los mismos religiones, que en verdad adoran Que al todo mismo es lo Dios, y es muy, muy importante por eso entender la conversión de un hombre no judío, que viene a ser un gran patriarca, donde Dios lo lleva de ser un a lo mejor pudiéramos decir, no un don nadie, sino una persona común, a un gran hombre de Dios que hoy es considerado el gran hombre de la fe. Así que tenemos que entender mucho estos conceptos y nosotros no solo leer la Biblia y decir, Abraham, y entonces leemos las descendencias y decimos, Yahweh llamó a Abraham y le dijo que vete de tu tierra, y por ahí tenemos también la canción que grabamos hace tiempo. Ay, sí, yo la quería para hoy, de vete de tu Camilo. tierra, que el grupo de tañadores hace años también. Vamos a colocar el link aquí en la pantalla para que le puedan dar clic. Entonces, con eso dicho, creo que es muy importante entender que Abraham es llamado a servirle al Eterno. Y podemos aquí, siempre lo hemos dicho en las raíces hebreas de la fe, el silbido del Eterno. El silbido del Eterno, porque Abraham, el Midrash dice que Abraham veía el sol, veía la luna y decía, sí, pero hay algo detrás de esto, hay alguien más detrás de todo esto. O sea que hubo un despertar en la vida de Abraham
muy, muy importante que nos lleva a cada uno de nosotros a entender por qué nosotros también hemos escuchado el silbido del Padre. Muchas personas nos escriben, una persona nos escribe, creo que de México, nos escribió hace un tiempo atrás y nos decía que ella se congrega en una iglesia cristiana, no voy a decir el nombre, y decía que ella lee la palabra y dice que por qué no entiende por qué su iglesia local no estudia de esta forma la Biblia. Y le dije, es porque tú estás escuchando el silbido del Padre, y es lo que está pasando hoy en día. El remanente de la fe está escuchando el silbido del Padre, y lo vemos en la vida de Abraham, como Abraham dice, esto que estoy viendo en mi alrededor, mi padre que vende idolatría, ídolos, esto no es suficiente. No sé, como decíamos con Noé, no está feliz con lo que él tenía a su alrededor. Se daban en casamiento, todas esas cosas. Y Abraham dice, no, esto es más allá de lo que nosotros vemos. Correcto. Bueno, muy bien. Es un tema interesantísimo. Yo quiero confesarles algo. Para mí, una de las parashá más extraordinarias, sin que podamos decir tal vez que haya una más importante que otra, todas son igualmente importantes. Pero este parashá, precisamente con la vida de Abraham, empezando aquí en Lech Lecha, en el capítulo 12 del libro de Bereshit, es, a mi modo de ver, y en lo personal, una de las parashá más interesantes que encontramos. Porque de aquí parte realmente toda la historia. Sí, claro. Y toda la polémica, porque tú decías, en cuanto al tema de los musulmanes y el tema del pueblo judío, realmente no es que sean una misma religión, pero sí hay un principio que nos une. Y es que somos hijos de un mismo Abraham. hijo a través de Noé. Recuerden que está ¿quién? Sem. Y Sem es el padre de los semitas, de donde vienen los semitas. Y de Sem viene Abraham. Y de Abraham viene Isaac y viene Ismael. Entonces, el pueblo árabe, en ese sentido tenemos esa conexión. Aquí hay una particularidad muy interesante. ¿Cómo el pueblo árabe puede ser antisemita si son hijos de Sem? ¿Ven esa contrariedad tan increíble? Entonces, este parashá, como lo podemos ver, es extremadamente interesante. Viene la vida de Abraham, hablar un poco de su infancia, hablar un poco de su recorrido, de su historia. No lo vamos a poder hacer realmente hoy, pero lo que sí es interesante aquí es, como ya tú lo decías, Camilo, recordar que Tare, el padre de Abraham, era un hombre que pertenecía al club social y laboral de Nimrod. Sí. Y es bien importante esto, toda vez que evidentemente Nimrod era un rey totalmente pagano en el sentido absoluto de su palabra. Sería muy interesante hacer un estudio particularmente sobre Nimrod, pero lo interesante aquí es que nos muestra también que el corazón de Tare venía a ser el corazón de un hombre dedicado a la idolatría, al punto de que en los Midrash, como tú lo mencionas, aparece el hecho de que Tare era un hombre que tenía una empresa de idolatrías del momento.com con Amazon y surtía a todo lo que había a su alrededor. Él era el que producía el mayor número de ídolos de todo tipo. ¿Cómo quieres el ídolo? ¿Con 3 ojos, con 4 brazos, con 5 piernas? ¿Qué tipo de ídolo quieres? ¿Del sol, del viento, del agua, de la luna, de la tierra, del mar, de lo que sea? Yo lo produzco. Entonces, en ese sentido vemos cómo Abraham desde muy niño crece rodeado de ese principio de idolatría infundado por su padre, la presencia de Nimrod, que era en ese momento el rey en ese tiempo para Mesopotamia, y viene también la historia de la persecución de Nimrod hacia Abraham, en el sentido de que Abraham desde muy niño, desde los 3 años, Abraham se hacía una pregunta: ¿cuál es la grandeza de todo lo que tenemos? Tal vez el Dios que debemos realmente adorar sea el sol, tú lo decías hace un momento. Ese sol no puede ser porque en la noche desaparece. Entonces tal vez sea la luna, pero la luna tampoco puede ser porque al amanecer no está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que adorar? ¿El agua? ¿El viento? No, todo esto está rodeado de una creación mucho más allá. Por lo tanto, Abraham sin el Abraham solamente desde un principio, él encontró que había una grandeza muy, muy importante, más que todo lo que podíamos ver. Esto simplemente en esta mención muy rápida para significar algo. Entonces, es también el momento en el que por primera vez
el Eterno, Hashem, le habla a Abraham. Ahí es el punto donde vamos a partir. Le habla a Abraham. Ese le habla a Abraham es una cuestión ya desde el punto de vista profético. Más adelante explicaré un poquito. Hay dos niveles de profecía que vamos a ver en Abraham. Uno a través de los sueños y otro a través de la visión. Pero por primera vez el Eterno le habla a Abraham y le da una palabra. Y aquí conectamos con el capítulo 12. Maravilloso. Yo creo que uno de los personajes bíblicos en donde nosotros tenemos que hacer una auditoría espiritual es en el personaje de Abraham y Sara. Así es. Y Camilito tocó un tema que mucha gente hoy en día como que queda y dice, un momentico, pero ¿cómo así? ¿Hay un silbido? O sea, ¿hay un llamado? Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 10, en el verso 8, está cómo Yahweh va a hacer el llamado, el silbido a las naciones. Mire que esa cita bíblica me impacta muchísimo porque la gente está recibiendo el silbido. La gente hoy en día está recibiendo el llamado. Llámate evangélico, bautista, metodista, la denominación que quieras. Dios está tomando hoy en día ese silbido y está haciendo un llamado. Mira lo que dice. Yo los llamaré con un silbido. Exacto. Y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. O sea que el Eterno está haciendo un llamado, un silbido, porque somos hijos de Abraham. Y ahora, una de las enseñanzas que el pastor estaba tocando ahorita con Nimrod, a mí me gustaría que nos contactaran a través de las redes sociales, porque el año pasado el pastor Alfaro tocó el Parachá con Nimrod, como por qué no se llama la Torre de Babel, que era lo que se llamaba Babel. Háganle una auditoría al Parachá del año pasado. ¿Cómo nos podemos contactar? Sí, así es. Así que podemos entonces también ir a poder hablar acerca, ya que estamos hablando de la conexión. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Así es, conéctate con nosotros al 828-712-9781, 828-712-9936. Suscríbete a este canal de YouTube donde estás viendo en este momento en Israel Casa Integral el Parashá de esta semana. Nos encantaría conocerte, hablar acerca de estos temas y en especial el silbido del Padre, porque creo que hay muchas personas que están despertando, están escuchando el silbido del Padre, y creo que hablando de este tema podemos también entender algo muy importante. Abraham no se adaptó al lugar de vida donde se encontraba. Exacto. Eso fue lo importante y lo grande. Hoy en día hay una gran cantidad de personas que no estudian, no escudriñan, están adaptados al sistema, de lo cual el sistema ha sido hecho de una forma de controlar y por supuesto de silenciar la verdad. Abraham entendió que la verdad era importante en su vida. O sea, él determinó, yo quiero encontrar la verdad, y esto es lo que hoy en día necesitamos entender cada uno de nosotros. Hay una regla, así como está la regla de la gravedad, la Biblia nos dice que hay una regla, y esta regla es como decirlo, una regla de matemática, y la regla es el que busca encuentra. Entonces, cuando entendamos eso, podemos entonces decir a cada una de las personas que nos ven que el que busca va a encontrar la verdad. El problema es que en el lugar donde se encontraba Abraham no había esa realidad. Muchas personas se habían adaptado, le compraban los ídolos al papá de Abraham, y hacían idolatría. Así que estamos hablando de que los días una vez más se volvieron peores después de la Torre de Babel. Muy, muy importante esto, porque Abraham decide, no, voy a encontrar la verdad. Así que entremos al Parashá y veamos exactamente entonces el libro de Génesis capítulo 11, verso 26. Okay. Cuando Terach llevaba la vida de 70 años, procreó a Abraham, a Nahor y a Harán. Ahora bien, esta es la sucesión de Terach. Taré procreó a Abraham, a Nahor y a Harán procreó a Lot.
Harán murió en vida de su padre Terah en su tierra natal, Ur de los Casdistas, en Mesopotamia. Correcto. Abraham y Nahor tomaron mujeres. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor era Milca, la hija de Harán, el padre de Milca y Yisca. Ahora bien, Sarai era estéril, no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Casdistas hacia la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Los días de Terah llegaron a 205 años y Terah murió en Harán. Muy importante. Bueno, ustedes saben que me gustan los datos y los números y Sí. quiero darles un datico ya de entrada. Dos daticos interesantes. Murió Tare, en lo que estás leyendo ahora, Camilito, leíste. ¿Murió a qué edad? Tare murió a los 205 años. Sí. Esto es interesante porque ese 205 años de la muerte de Tare, y lo sumamos con el número 7 que nos habla de humanidad, Sí. de plenitud, de humanidad, nos da un valor de 220. Ese valor 220, ¿qué significa? Pues ese valor 220 en la gematría nos indican precisamente las 620 letras que conforman los 10 mandamientos. Uy, qué Es muy interesante. Ese es un datico. Hay que entrar a los detalles de la gematría, pero solo para que lo tenga presente. Tremendo. Número 1. Y número 2, la edad de nacimiento de Abraham. Abraham nace en el año 1948 de la era antes de la era común. 1948 nace Abraham y después de la era común, en el año 1948, nace la nación de Israel. Qué tremendo. Bueno, ese es un pequeño dato muy interesante. muy chévere. Ahora, en Génesis capítulo 12, vamos a introducirnos allí, nos dice, pero Yahweh habla o le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De este verso prácticamente podemos concluir que es lo que hace que se le dé el título a Abraham como el padre de la fe. Pero muy importante, pastor, y una vez más, yo sé que interrumpo y hago estas preguntas. ¿Cómo es que vamos desde Terah a Abraham y después Abraham y Yahweh le habla a Abraham? Ahí voy. Bueno, Muy muy bien. importante. Esa Es parte muy sí. importante eso A ver. porque estamos hablando de que, A mí me- acuérdate que 10 generaciones. sí, y estamos hablando de que Abraham viene de un lugar de idolatría. Recordemos que hasta Noé venían 10 generaciones Sí. y después de Noé hasta Abraham transcurren 10 generaciones. Pero hay un dato muy importante A que ver. establecer. Si nosotros leemos toda la genealogía de Berechit 11, recuerden que el nombre de Abraham en la Biblia es muy contundente, ¿verdad? Imagínense, desde Génesis, el libro de Josué, el libro de Crónicas, el libro de Nehemías, el libro de Santiago, el libro de Gálatas, el libro de Primera de Pedro, 300 veces en el Antiguo, en el Tanakh, 74 veces en el Brit Hadasha. La tercera parte de Hebreos está colocado el nombre de Abraham, no es por cualquier cosa, ¿verdad? Así es. Pero Caminito hizo una referencia, como nos saltamos de Noah a Abraham, ¿verdad? Porque llegamos a Abraham, precisamente a Abraham. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 2, hay una gran referencia cuando Josué está haciendo su último discurso y nombra cómo fue el llamado de Abraham, quién era su padre y por qué Yahweh tiene que sacar a Abraham y dónde era que estaba viviendo Abraham, en qué tipo de tierra estaba viviendo. Dice, a ver, Pastor Alfaro. En Josué 24. 2. 2. Josué 24, 2. Josué 24, 2 dice esta palabra. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y en el verso 3 está el punto, a quien tomé. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje a toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia Y le di a Isaac. Ahí vemos la referencia bíblica de que Yahweh, la genealogía de Noah no terminó con Noah. Recuerden que la descendencia, y lo hablamos en el programa anterior cuando hablamos del Parashá de Noah, y dijimos que la descendencia estaba sobre Sem, que era ¿qué? Habitador de tiendas. ¿Y a quién le dio Yahweh la bendición? No se la dio a Cam, no se la dio a Jafet, se la dio a Sem.
La genealogía de Abraham no viene de Jafet, la genealogía de Abraham no viene de Cam, la genealogía de Abraham viene de Sem, habitador de tiendas. Entonces, cuando nosotros vemos esa referencia bíblica y llegamos a Abraham, recuerden que ahí él se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham. Importante, pastor, yo creo que expliques el por qué. ¿Qué significa Abraham? Bueno, el nombre de Abraham es el padre de multitudes. Bueno, el principio entonces veámoslo de la siguiente manera. Muy y aquí importante. Vuelvo al punto de la gematría. ¿Cómo le gusta la gematría? Me apasiona la gematría. Déjenme hacer un pequeño comentario de 1 minuto al respecto. Camilo estaba preguntando hace un momento sobre el tema de la Torre de Babel, que entre otras cosas nos quedó en el tema, porque es un tema muy interesante, pero ya lo habíamos enseñado en el Parashá del año anterior, por lo tanto lo remitimos a él. Sin embargo, permítame hacer una mención. En el tema de la Torre de Babel dice puntualmente que toda la humanidad hasta ese momento, esos pueblos que habían allí representados, esas personas, digamos mejor, estas gentes, tenían un mismo idioma, pero también a su vez luego nos dice que cada pueblo tenía su propia lengua, y que posteriormente el Eterno los confundió. Es interesante esta mención por lo que voy a hablar ahora mismo, porque un mismo idioma no se está refiriendo a que hablemos el mismo idioma, español, inglés, francés, alemán, hebreo. No, un mismo idioma es un idioma que sea simbólico, los símbolos, me explico. Cuando nosotros en América o en español, vamos a decir, en la comunidad hispana, sumamos 10 más 10, el valor es 20. Si lo sumamos en chino, yo no sé cómo se dirá en chino, pero en chino, si sumamos 10 más 10, nos da 20. Si lo sumamos en inglés, ¿cómo se dice en inglés 10 más 10, Camilo? 10 plus 10 plus 10. Nos da 20. Es decir, ¿en español? los números, los símbolos, más, menos, división, multiplicación, entre otros símbolos, entre tantos símbolos que tenemos en la humanidad, son iguales. Ese es un idioma, el idioma de los símbolos es igual para hispanos, para americanos, para franceses, para alemanes, para cualquier idioma. Entonces, cuando en la torre nos habla de un mismo idioma, está haciendo referencia a un idioma de símbolos. ¿Me explico? Cuando en una tablilla aparecían, por ejemplo, espigas de trigo, las espigas de trigo, significaba que era tiempo de cosecha o significaba que era tiempo de siembra. Entonces, cualquier tribu del momento, al ver una tablilla con ese símbolo, ya significaba que era un tiempo de cosecha. Esto para dar un ejemplo y hacer claridad al siguiente. ¿Por qué mencioné el ejemplo? Porque entonces cuando vemos los nombres, desde el punto de vista de la gematría, que es un idioma que solamente se cumple en el alfabeto hebreo. No funciona en otro idioma, solamente se cumple para el alfabeto hebreo. Entonces, el nombre original de Abraham, el valor numérico es 243, eso es decir, Aleph, Bet, Resh, Men, 243. Pero cuando el Eterno cambia el nombre, y eso aquí cambiar el nombre es otro programa. Cualquier cosa. Esto es otro programa. Claro. Cambiar el nombre aquí significa nacer. Cuando un niño nace, ¿qué hacen? Se le coloca un nombre, se le asigna un nombre. Cuando Dios, el Eterno, nos cambia el nombre, es renacer. De tal manera que Él le coloca o le injerta a estas 4 letras, la letra Hei, que es la letra de Dios, Yod, Hei, Bad, Hei. Maravilloso. El valor numérico de la letra Hei es 5. Ese valor numérico 5 representa multitudes. Entonces, ahora el nombre de Abraham es Aleph, vale 1, Bet, vale 2, Resh 200, Hei 5 y Men 40. ¿Cuánto nos suma esto? Nos suma 248. ¿Por qué es importante ese 248? Ese 248 es muy importante en esta simbología. ¿Por qué? Porque nos habla de que representa los 248 huesos, cartílagos del cuerpo humano, es decir, profundo. El cuerpo, es decir, que en el nombre de Abraham está todo el cuerpo, la humanidad, allí está. Número 1, también nos habla de las 248 misbot, de las 248 ordenanzas positivas. Recuerden que tenemos 613 misbot.
248 que son positivas. ¿Qué son positivas? Que son obligaciones. Y esas obligaciones tienen que ver precisamente con el Gesed, que es la bondad, y con el Tzedakah, que es la misericordia. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando nosotros evaluamos Parashá Lech Lejá, nos damos cuenta que Abraham tomó al sobrino Lot y lo llevó consigo, cuando el Eterno no le había dado esa orden. ¿Por qué? Entonces viene la explicación. Abraham desobedeció lo que Dios le dijo. Abraham tomó a su sobrino Lot, que nunca era parte del viaje, y lo llevó consigo. Porque precisamente Abraham cumplió ¿con qué? Con la Tzedakah. ¿Qué es la Tzedakah? La misericordia de saber que ahora su sobrino Lot había perdido a su padre y lo lleva consigo. Es decir, aquí se da un efecto de adopción. Por lo tanto, ya prácticamente no es su sobrino, sino que ahora es su hijo. Esto es muy importante. Y además cerremos con este punto. El libro de Bamidbar, que es el libro de números, si sumamos las letras del libro de Bamidbar, nos daremos cuenta que suman también 248. Entonces, nada de esto es casualidad, tremendo. Nada de esto es simplemente porque sí. Cuando vamos a nuestro Parashá y estudiamos verso 1, apenas estamos en el verso 1, ese vete de tu tierra, que eso quiero que enfoquemos el tema allí, hermanos, o esposa e hijo. Vete de tu tierra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Realmente el Parashá Lech Lejá, más que vete de tu tierra, es vete de ti mismo, vete de ti. Es decir, cuando hablamos de tierra, estamos hablando de cultura. Me explico. Nosotros venimos de una tierra en Sudamérica, de una tierra llamada Colombia. Venimos a un país en América. En América tenemos otra cultura, otro idioma, otra gastronomía, otras indicaciones jurídicas, legales. Vete de tu tierra es, de la tierra de la cual yo vine, tengo que tener un cambio. Tiene que haber un cambio. Abraham venía de una tierra de idolatría total, pagana. Dios le está hablando, lo primero que le dice, vete de tu tierra es, sal de ese concepto cultural de la tierra de Mesopotamia y yo te llevaré a una tierra que te mostraré. Y aquí viene el principio de la emuná. Nunca le dijo, te voy a llevar a tal lugar, específicamente en tal dirección, sino que te llevaré a una tierra que te mostraré. Y obedeció Abraham. Sí, muy importante esa parte porque entonces Abraham decide adorar al único eterno Yahweh, y como lo decíamos y mencionábamos un poco acerca, digamos, también de la Torre de Babel, por supuesto tenemos que entender que hubo una confusión grande ahí, ¿no? Del lenguaje, como lo acabo de explicar el pastor, lo cual significa que Abraham decidió obedecer a Dios, porque es que mira que ahí, digamos, en el capítulo 11 al 12 hay una gran historia, un puente ahí que en verdad no nos lo relata la palabra, pero tenemos que entender que la búsqueda que tenía Abraham, vemos entonces, podemos determinar en un midrash, de que Abraham decidió obedecer a Yahweh, o sea que finalmente hizo alajá, encontró al único y verdadero Dios, y lo empieza a escuchar. Claro, en este momento Dios no era, digamos, como decir, un misterio, ya era conocido, porque hablemos que creo que en el versículo 7 del capítulo 11, ahí dice, bajemos, confundamos al hombre, lo cual significa que hubo una revelación del Eterno cuando esto pasó en la Torre de Babel, y por supuesto conocemos el diluvio y todo eso. Lo que quiero decir es de que no era un misterio que Dios se le revelara en este sentido, porque Dios ya era conocido, Yahweh ya era conocido, no habían personas que habían adorado a Dios en ese sentido. Entonces Abraham dice, no, yo no voy a obedecer a estos dioses, y yo no voy a hacer mi propia cuenta, yo no voy a tratar de alcanzar el cielo, sino que yo voy a obedecer al Dios del cual yo he escuchado, que destruyó la tierra por la maldad que había en la tierra, y Abraham decide obedecer a este gran Dios. Importante, muy importante. Muy importante. Yo diría que, en mi opinión, la vida de Abraham es como ya el plan de Dios de Yeshua. O sea, en el sentido de que vamos a ver la promesa, pero yo lo diría en el sentido, ya Dios en ese momento, Yahweh en ese momento, lo que está tratando de determinar va a ser el futuro de Yeshua. Claro. Porque le va a multiplicar, y vemos que en esa multiplicación, por supuesto, entramos al gran pueblo de Israel, pero lo que Dios está diciendo,
destruí la tierra, traje diluvio, pero otra vez el hombre está pecando. Tiene que haber un plan de redención, por supuesto, Yahweh ya lo tiene. Entonces, saca uno un gran hombre. ¿Por qué no a Noah? ¿Por qué no a Noé? ¿Por qué Noé es el padre de la fe? De la fe, ¿no? Saca un hombre a Abraham, y por ese hombre no solo está Abraham, sino está Isaac, está Jacob. O sea, Yahweh, por supuesto, en su gran gloria, ya vio el plan directo, la ruta directa, el camino perfecto, el único camino a Yeshua. Muy importante. Una cosa súper importante en el parachá de familia, para la familia, es capturar. Por eso dijimos desde el principio que tenemos que ir muy despacio, porque no podemos dejar en alto o pasar por alto, Abraham en el llamado y en el por qué él. Yo creo que algo que hay que hacer es capturar el mensaje del parachá en familia, Camilito. Así es, así que gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en este parachá para la familia. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bueno, bien, entonces decíamos que es importante explicar el personaje de Abraham. Mira, si hay algo que nosotros como padres, como familia tenemos que hacer es tomar a nuestros hijos. Ojalá un día hubiese como una reflexión en la casa y todos dijéramos, bueno, ¿cuál es el personaje preferido tuyo y por qué? Y que nuestros hijos dijeron, bueno, hay unos que para ellos el personaje preferido siempre es Yeshua, claro, siempre tendrá que ser nuestro personaje especial, pero entre los héroes de la Biblia, Abraham juega un papel importante por esto. Fue llamado amigo de Dios. Wow, nada más y nada menos. Dice en Segunda de Crónicas 27 que Abraham fue llamado amigo de Dios. Isaías 41 dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. El libro de Santiago capítulo 2 dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. O sea, entonces quiere decir que nuestros hijos tienen que ser llamados amigos de Dios. O sea, me gustaría que leyéramos una cita bíblica en el libro de Job, en el capítulo 21, ¿verdad? Porque el llamado de Abraham es restablecer nuestra amistad con Dios. Hasta ese momento el hombre estaba completamente descomunicado de Dios. Y Abraham viene a ser llamado, conéctate con Dios. Entonces, leamos esa cita, pastor, en Job, capítulo 22, verso 21, si son tan amables, para ver ese punto tan tremendo de lo que es el llamado de este momento a que nosotros volvamos a ser amigos de Dios. Libro de... estoy en... Job capítulo 22. Yo lo tengo. Okay, 22-21 dice, acércate a él de todo corazón, por ello te vendrá cosas buenas. Acércate a Adonai. Porque cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser amigos de Dios, volvemos a tener una comunicación y entendemos el llamado de Abraham para este tiempo. Correcto. 3 cosas le dijo Yahweh a Abraham en la bendición. Yo quiero, entremos a la bendición, si les parece, y hablemos de las 3 cosas que Yahweh le dijo. 7, pastor. Yo sé que tú ya tienes las 7 porque el pastor Alfaro me habló y me dijo, pero son 7. Yo le dije, resumámosla en 3. Lo llamó a una tierra, o sea, le dijo, yo te daré una tierra. Pero nunca olvidemos que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, la pregunta es, ¿llegó a Canaán? Sí, llegó a Canaán. Porque cuando un hijo de Dios camina en el propósito del Eterno, llega a su meta. Llega a donde Dios le dijo que tenía que estar. Ahora, pero llega a Canaán y resulta que Canaán era la tierra de donde viene la descendencia de Canaán, el nieto que Noa maldijo. Y se encuentra allí con los jebuseos, con los amorreos, con todo lo que eran los feos de la tierra, ¿verdad? Y resulta que allí Abraham tiene que entender la promesa
O sea, hay gente que hoy en día dice, bueno, es que, sabes que yo no sigo las raíces hebreas, o yo no quiero volver a las sendas antiguas, o yo no quiero hacer Shabbat, o yo la verdad es que esos pedacitos, eso me gusta, pero yo no llego allí porque allí hay mucha persecución, ahí están los jebuseos, los amorreos, todo lo que nos causa a nosotros pánico, porque, cuidado, alguien nos dice algo, ¿verdad? Porque Yahweh quiere que tú conquistes la tierra. Tierra, bendición y descendencia es lo que Yahweh le propone a Abraham en la promesa que le da. Es un llamado de Romanos 10:4. Leamos un momentico Romanos 10:4 para que veamos el por qué la promesa de Berechit en 12 está conectada con Romanos 12:4. Romanos 10:4, perdón. Romanos 10:4 nos dice a nosotros cuál es el llamado que Yahweh le hizo a Abraham y cuál es el llamado que sigue haciéndonos hoy en día. ¿10:4? Sí. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Entonces tú decías, bueno, yo creo que lo que Yahweh estaba haciendo era proyectando al Mashiach. Sí. El objetivo Claro. de Yahweh ahí en Abraham era proyectar al Mashiach. Claro, Una tierra, una bendición y una descendencia. claro. Injertar. Injertar. Correcto. Porque ahí vemos que Abraham no hay muchas, como decías tú, las personas dicen, no, que las raíces hebreas o que los judíos. Ahí no dice que Abraham era judío. No. Era de Hasta el momento el pueblo judío no existe. No, Nacho, no, por los eso. judíos vienen de Abraham. Por eso, claro, Abraham viene de Mesopotamia. Claro. Ahí viene precisamente lo que estamos hablando en el capítulo 12 y el verso 2. Exacto. Véanlo. En el verso 2 dice, haré de ti una nación grande. Sí. Observen, vamos a ver entonces las 7 bendiciones. Pero antes de Porque- que digas eso, y la pastora lo dijo también, porque yo sé que tú también lo tienes escrito y te lo quiero recordar. Ahí la tierra que yo le voy a mostrar no es una tierra física. Sí. Claro. Y- Eso tiene un punto interesante. Bueno, lo voy a mencionar ya que lo Exactamente. comentaste. Mire, Yo sé que uno lo se quería pregunta decir. por qué razón Abraham siempre fue. Hay una palabra Porque correcta para sí, moverse sí. de lugar. ¿Cómo se llama? Él era un transeúnte, pero hay otra palabra. Era Que viajan de un lugar a otro y se establecen aquí, van para allá. Se me escapó la palabra ahora mismo. Bueno, ya la recuperaremos. Pero Abraham. ¿Migrante? No. una De De migrante. desierto. Sí, que va de lugar en lugar. Y Ya de le lugar dijeron lugar. en casa a alguien. Realmente Abraham nunca se estableció. Miren una diferencia. Su padre Tare, cuando ve la persecución de Nimrod sobre la vida de Abraham, pese a que, porque Abraham estaba en contra de todo lo que se llamaba idolatría, entonces Nimrod busca para matar a Abraham. Y finalmente Tare decide salir con su familia. Hay que recordar que Tare era un hombre importante, era un hombre económicamente muy solvente, era una gente muy adinerada. Sí. Cuando salen de Tare, cuando Tare sale de de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, y se dirigen, hacia una tierra prometida, porque ya ahora Abraham recibe la promesa, la profecía. Pero resulta que en el camino llegan ¿a dónde? A Harán. Y en Harán, que es el sitio donde muere finalmente Tare, ¿por qué muere allí? Resulta que Harán se estableció. Se estableció allí Colocó porque él dijo, wow, estacas. mi negocio funciona muy bien desde aquí. Tengo mayores oportunidades mercantiles. Tengo mejor oportunidad de negociar. Y él se establece. Aquí mete un amigo y ese amigo mete otro amigo. Pero sin embargo, Abraham, ¿qué? Abraham tiene que seguir rodando. Y aún así, Abraham llegó a la tierra de Canaán. Por eso te digo, o sea, si la gente dice la tierra de Canaán era la tierra prometida de Abraham, llegó ahí en el verso ya 6, Claro, o sea que se pero acabó la algo muy historia. interesante que hay que mencionar acá. Cuando Abraham viene a la tierra de Canaán, él ya sabe, y el Padre Eterno se lo dijo, en esa tierra están habitantes. ¿Canaán? Y están los cananitas. Es decir, Los jebuseos. esa tierra físicamente tiene una propiedad, le pertenece al pueblo cananita. Pero sin embargo, Abraham cuando llega no se establece aún. Que el Padre le dice, este es el lugar y esta es la tierra que yo le entregaré ¿a quién? A tu descendencia. A tu descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la claridad absoluta en su corazón que el dueño de la tierra y de todo cuanto existe es el Eterno. Sí, porque Claro. entonces diríamos, Entonces- y lo hemos escuchado muchas veces, si dijéramos que la tierra de Canaán
era la tierra que Dios le prometió. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la tierra? ¿No Claro, es la no. tierra, el resto de la tierra no es de Dios? No. Toda la tierra, ¿no? En el sentido Toda la Toda. tierra. Exacto. Y Porque observe, el propósito mire, de Dios, ¿cuál era, Pastor Roberto? definitivamente aquí hay algo interesante y es que evidentemente Abraham de ninguna manera llegó a ocupar un territorio que A no usurpar. a usurparlo, a tomarlo. Él llegó a un lugar que Dios sabe que va a ser el pueblo, su pueblo escogido va a estar allí. Forastero. Sí, Forastero. pero él en este momento, él conoce que la tierra que yo te mostraré, como tú lo decías, Camilo, no es la tierra física. Él sabe que la tierra que el Eterno le va a entregar propiamente es la ciudad celestial. La Gran vamos Jerusalén. a decirlo de esa Claro. manera. Ahora, Entonces, Pastor, dentro- perdón. Pero ¿cuál era el propósito de que Yahweh, porque esto es importante lo que tú acabas de decir y creo que se te escapó y lo ibas a decir y como se te fue? ¿Cuál era el propósito Dale, de dale, que... ¿Cuál era el propósito? El pastor, cuando estábamos antes de entrar al programa, me dio un chiste de las hormigas. ¿Y saben qué? Creo que ese chiste aplica en este momento. Que dijo que... ¿Para dónde van las hormigas cuando salen del jardín? Entonces yo no encontraba la respuesta. Yo dije, no, pues es que esos acertijos de él, si es que ese no lo entiende sino él. Y entonces me dijo, pues para la primaria. Y entonces ya, y aquí lo voy a aplicar. Nosotros tenemos que salir del jardín espiritual para entrar a los niveles de entendimiento Claro, de por Torah. supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos que llegar a la primaria, por lo menos. Mira, un niño en Israel a la edad de 3, 4 años ya pasó por todo esto que nosotros estamos pasando. Por eso a veces mucha gente nos dice, bueno, pastores, porque ustedes no hablan el lenguaje K2 totalmente, ¿por qué no están tan sumergidos ahí? Créanme que estamos muy, muy sumergidos. Lo que sucede es que nosotros estamos atendiendo a los que están escuchando el silbido. Y estamos en español. Y claro, y los que están escuchando el silbido necesitan mucha sencillez en la palabra, pero hay que llevarlos a profundidad. Claro, por supuesto. Entonces, aquí donde estamos en este momento, vemos que Abraham caminó varios territorios, ¿verdad? Se desplazó por varios territorios. ¿Cuál era el propósito? Uno de los grandes propósitos de Adonai es la evangelización toraica. O sea, es llevar a la gente a volver a una amistad con Adonai. Porque, mira, lo dije muy rápido y creo que hay que hacerle una énfasis ahí, ¿verdad? ¿Qué es ser amigo de Dios? Hoy la gente es amiga de Dios chévere, ¿no? O sea, la pasamos chévere, vamos a la iglesia chévere, escuchamos el concierto chévere y creemos que somos amigos de Dios. Pero la palabra amistad, ¿verdad? En el hebreo es sakán. Y sakán es sometido a. O sea, ser amigo de Yahweh es estar sometido a su una amistad. a su A su amistad. misbah. Sí. Porque no somos amigos. Que Yeshua le preguntó, los discípulos dijeron, pero mira, pero si nosotros, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos debilitado? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste con hambre? Dice, de cierto te digo que cuando lo hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo porque tenías una amistad conmigo. Cuando uno tiene un amigo, uno sabe la necesidad de su amigo. Y uno entiende a su amigo y uno está sometido a. Entonces, el punto de Abraham es que estaba tan sometido a Yahweh que dice, Le creía. que Camilo era tan impresionante que ya Abraham y Sara se conocieron en el Medio Oriente. De hecho, si nosotros vemos las tres religiones que hablan del padre de la fe, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, todos apuntan que era gente bondadosa, y era gente de integridad. Y los tres reconocen al padre Abraham como el padre de la fe. Claro. Y ahí hay algo interesante a lo que estás mencionando. Mira cómo se juntan varias cosas y por mi mente y por la mente de todos pasan muchas cosas que tenemos que compartir. Pero mira, evidentemente cuando Abraham pisa esa tierra de promesa, es interesante que esta es la tierra que te prometí, pero no dice, esta es la tierra que gratuitamente recibirás. ¿Por qué? Porque para ganar esa tierra poblada por cananitas, entonces la única manera de conquistar esa promesa, ¿cuál es? Cuando el Padre Eterno me da una promesa como hijo suyo, ¿cuándo el Padre Eterno cumple mi promesa?
cuando lo que tú explicabas hace un momento, excelente, porque cuando yo cumplo con las ordenanzas, con las mitzvot, cuando yo camino en el camino de la palabra, de la Torah, entonces hay un cumplimiento de promesas. El Eterno le va a cumplir a Abraham de que esta tierra le pertenece a su descendencia, partiendo de un principio que no podemos pasar por alto y que lo trataremos seguramente en el siguiente programa, y es que aquí hay algo muy interesante, y es el hecho de que Abraham, y más adelante en los siguientes versículos los vamos a ver, Sarai, son parejas, son esposos, pero no pueden tener hijos. Entonces, ¿cómo la promesa de que va a tener su descendencia, va a tener esta tierra, partiendo del principio de la esterilidad? Y ahí es donde viene precisamente la labor de Hashem con Abraham, el milagro de la vida, la promesa de la vida. Pero yo quiero que, antes de que avancemos, vamos a hacer la conclusión para que cerremos con los siete, veamos sí. las 7 características de bendición que aparecen en Bereshit capítulo 12, verso 2. Ok, vamos a las conclusiones del parashá de esta semana. Conclusiones del Parashá en familia. Entonces, el libro de Bereshit en el capítulo 12, verso 2, por favor yo le invito, tome papel y lápiz, tome su Biblia, vaya con nosotros en la lectura y coloque una línea, ¿cómo se llama? Un slash en cada una de las bendiciones, 7 bendiciones. La primera y muy importante es que el Padre Eterno le dice, haré de ti una nación grande. Por favor, haré de ti una nación grande. Le está hablando a un hombre que no es judío. Expansión. Es un hombre que viene de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de una cultura religiosa de idolatría y paganismo, pero que ahora ha tenido, puedo decirlo, una conversión, Escuchó una un silbido. identidad, escucha ese silbido, gracias, y ahora el Padre le promete, lo primero que le promete es que haré de ti una nación grande. Luego, punto número 2, le dice, y te bendeciré. Eso en hebreo, ve a berajá, y la berajá, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Digamos una amén a esa palabra, Amén. porque yo recibo esa bendición. Baruch Hashem. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre. Aquí hay algo importante, Camilo, lo estamos comentando en nuestro tiempo de café esta mañana en casa, y haré de tu nombre algo grande. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de Abraham como padre de la fe, y reconocemos que todo lo que hoy existe en raíces hebreas o raíces de nuestra fe o como se llame, aún el tiempo de los árabes y demás, todos reconocemos en Abraham su nombre, el padre de la fe. Y es es muy decir, importante, el Rosh del cuerpo. Oh, excelente. El Rosh porque es cabeza. Cabeza. Entonces Abraham es Rosh, es cabeza. Es el inicio es el del cuerpo. principio del cuerpo. Y algo muy interesante, porque en la cabeza que tenemos, El cerebro. el cerebro. Y en el cerebro El tenemos pelo. el alma. Y en el alma tenemos las emociones. Y entonces esta cabeza que es Rosh, que es Abraham, va a dirigir todo el cuerpo. El Rosh, Ahí sí. está el 248, que ya lo habíamos mencionado. Número 3, y engrandeceré tu nombre, es decir, que el nombre que es el nombre de Abraham es engrandecido hasta nuestros días. Y atención, era un gentil. Sí, claro. Un goyim. ¿Lo puedo repetir? No, era un goyim. No, Era un judío. gentil, era el gran, se me fue la palabra, Godín. Godim. Goyim era el gran Goyim es Abraham. Y de allí, en el plan que tú presentabas, Camilo, viene la ruta, me gustó esa palabra, viene la ruta, camino. Camilo, viene la ruta, ¿qué dije? El camino. Ah, bien, perdón. Sí. Viene la ruta, el camino, yo soy el camino. Muy Exacto. bien. Número 4, y serás de bendición. Esto es muy importante. Bendecirás. Porque algo que había en el corazón de Abraham, lo dijimos hace un momento, el Gesed y la Sedaká. La sedaká. Él era un hombre de bendición. Recuerden que Abraham era un hombre, puedo decirlo en palabras del siglo XXI, multimillonario. Y quiero pausar un momentico ahí y entender que en el tiempo donde estaba Abraham, muy importante esto porque tenemos que entonces entender, bueno, dónde vivía Abraham, qué estaba haciendo Abraham. Muy importante esto porque la bendición que Yahweh le está dando a Abraham, por supuesto, es una profecía, pero también lo que le está diciendo a Abraham, mira, el mundo
también puede multiplicarse, también puede bendecirse, también, mira, tu padre Teret era multimillonario, pero yo te voy a bendecir más a ti de que a todos. Como lo hizo Wow, O sea, tremendo. ahí le está diciendo, te voy a dar una tierra, tu nombre va a ser conocido, tu nombre va a ser Una grande y descendencia. vas a bendecir. Y tu descendencia, Y tu se descendencia va a multiplicará. ser más grande que toda la tierra. Como O sea, la- tú no te preocupes por las cosas del mundo, tú enfócate en mí y yo te voy a bendecir grandemente. Eso Muy me bien. maravilla. Muy Número importante. 5. Número 5. Bendeciré a los que te bendigan. Esta palabra, yo siempre he tomado esta palabra en mi corazón. Siempre. Bendeciré a los que te bendigan. Pero luego viene las número 6 y dice, pero aquellos que te maldigan, también los maldeciré. Y número 7 dice, en el número 7, Y todas de las ti familias- serán benditas. Aquí hay que tener precaución con esta traducción Y que en tenemos ti. en español. Sí, sí. Solo la voy a mencionar brevemente porque no voy a entrar a este estudio en este momento. Pero dice, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Las familias de la tierra, no todas las familias Por de la medio tierra. de ti. ¿Por qué? Porque aquí hay una condición. Para que todas las familias de la tierra sean bendecidas, Tienen se que seguir. requiere un proceso. Se requiere un proceso. Básicamente lo vamos a ver en Romanos 19, cuando hablemos del confesar, de recibir De ser amigos de del Dios. y del cumplir algo número 1, el bautizarse. Es el requisito, el bautismo. Eso lo vamos a ver más adelante ya en los textos de Romanos. De Milá. Pero es que esta expresión aquí nos trae la palabra todas. Y No. no son todas. Es necesario pagar un precio, si puedo usar esa palabra. ¿Y ese precio es cuál? Pues no puede bendecir a todos los de Ur. No va a bendecir a todos No los de puede Ur, que son bendecir a unos los idólatras idólatras. paganos, Sí. que no reconocen a Dios, sino que tienen ídolos. Pues a esos no los va a bendecir. Va a bendecir a las familias que hoy con Abraham reconocen que hay un Hashem, que hay un eterno Dios Amén. todopoderoso, a esas las bendeciré. Y el trabajo de Abraham precisamente, ¿cuál es? Tú estabas diciéndolo, el enseñar la Torah y el preparar los líderes y el formar hombres y el formar gentes que reconocían. Es decir, aquí empieza el concepto del monoteísmo, Claro. de un único y suficiente eterno Dios. Yahweh, Amén. así es. Cuando llega Abraham, el primer paso que nos enseña que Abraham venía completamente claro en Torah. Recuerden lo que le dijimos en Romanos 10:4. El fin de todo es Torah en Mashiach. Punto y se acabó. Pero como nosotros demostramos bíblicamente, toraicamente, que Abraham ya venía listo y preparándose para establecer siempre su nivel toraico con Yahweh, su amistad con Yahweh. Lo primero que él hace es sube al monte, busca allí en Génesis 12:8, dice, planta la tienda. Recuerde que él era de la descendencia de Sem. Recuerde que Sem recibe Creador la de tiendas. bendición. Y recuerde que ahora Abraham recibe la bendición. Recuerde que Noah recibe la bendición. Y dice, planta una tienda. Y lo primero que hace es edificar un altar. En el verso 7, Todo lo que se llame altar en Torah tiene que ver con el templo. con el Mishkan. A ver, eso es El muy Bismea, sí. importante. Ujú. Entonces vemos templo en el Edén, ¿verdad? Adán y la varona están ahí, bíblicamente viven en el gran Edén, hay un jardín, porque hay templo. Ellos salen después, viene Noah, y cuando Noah sale del arca, edifica un altar. ¿Y qué vemos en Abraham? En 12:8, edifica un altar a Yahweh. Pero, a ver, dígame, ¿quién dice ahí que eran las 7 leyes abrámicas? No, porque la gente dice, no, es que eran las leyes noádicas, y las leyes noádicas son para los gentiles, y las 10 mandamientos sí son para los judíos. No. Nada de eso existe toraicamente. Existe un altar. Entonces, Abraham hace un altar y un sacrificio. La pregunta con la que queremos terminar hoy, en la introducción de Lej Lejá, es, ¿de dónde tienes que salir tú hoy? ¿De qué tipo de religiosidad tienes que salir hoy? Y número 2, ¿cuál es tu altar? Y número 3, ¿qué tipo de amistad tienes con Yahweh? Claro. Entonces, fíjate que en este proceso, ya haciendo el cierre, recordemos, vete para ti, es el nombre real de Lej. Lej es vete, Lejá, para ti, vete para ti.
y es realmente buscar dentro de nosotros mismos qué hay en nuestra formación. Por eso decía la en palabra nuestro- como no adaptarse, Sí, como sí. no el asimilarse. cascarón, de dónde Sí. nosotros venimos, Sí. de dónde nosotros, porque muchos de nosotros venimos de principios religiosos, de la Fuertes. religión tradicional, y lo que él está diciendo, vete para ti, es precisamente sal de ese cascarón, de todos esos apetitos de formación de niñez, en la que nos enseñaron la mala inclinación, el mentir, el engañar, yo no sé, el robar, ¿La idolatría? la idolatría, La religiosidad, la vida que vivíamos, las costumbres todas esas paganas, culturas. Sí. Pastor Por eso él nos Roberto. habla de vete de tu tierra, y ese concepto de tierra tiene que ver de esos principios materiales, incluso la glotonería, el comer, la lujuria, salir de todo esto para que seamos libres. Recuerden que la palabra emet, que es verdad, dice Juan 8, dice, conoceréis la verdad, conoceréis el emet y serás libre. Ser libre significa vete de tu tierra, de esa tierra. Ahora, yo no estoy diciendo vete de tu país, vete de tu tierra es en el sentido, nosotros ¿qué somos? Adama, Ajá. tierra. Cuando hablamos de Adán y vimos que es tierra, Adama, entonces vete de tu tierra es vete de esos principios, Sal. vete de la casa de tu padre, nos habla de esa crianza en la cual muchas veces fuimos formados, de esos conceptos y esas maneras de pensamiento, de todos esos conceptos. Mira, muchos hoy cuando hablamos con adultos nos damos cuenta que muchos de ellos vienen de principios de temor, de miedo, de fracaso, de no querer avanzar, del no querer proyectar una empresa. Pobres. De la pobreza, Sí, sí, sí. de la Mentalidad. angustia, del temor, el temor sobre todo al fracaso. Entonces, cuando en esta palabra de Abraham, y nos tomamos todo este tiempo, no avanzamos más que al capítulo Sí, ya. del verso 2, 12. ¿por qué? Porque vete de tu tierra, de tu parentela, lo que nos está diciendo es salgamos de todo aquello que no nos permite conquistar y alcanzar la gran promesa que Dios nos dio cuando dijo, y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y es Hay la que misma plantar. promesa que Yahweh nos hace a cada uno de nosotros. Absolutamente. Y regreso a la parte número 1 de este video donde decíamos el silbido del Padre. Para terminar, recordaba, tú decías hace unos momentos, decías con lo de Tere y Abraham, hubo un momento, ya en los últimos minutos de este video, hubo un momento crucial en mi vida que creo que para mí fue la revelación de las raíces hebreas, y hasta el día de hoy yo creo que no se va a poder en verdad explicar. Está grabado en YouTube de un día cuando yo iba a contar un testimonio, pero terminé predicando. Y no sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí. Y en ese entonces, yo no me acuerdo qué dije, no me acuerdo por qué lo dije. Yo lo único que sé es que mi lengua se estaba moviendo ese día, y es verdad, yo sé que se escucha muy eso, pero es 100%, yo no me acuerdo haber dicho eso. Y fue exactamente esta palabra, la que Yahweh puso en los labios de salir de la tierra, o sea, de Abraham. Ahorita que me estoy acordando, creo, y la voy a revisar después de esto, porque creo que fue exactamente esa palabra la que se dio ese día. Así que qué tremendo, porque me recuerda como el inicio también El silbido. ese fue el día de mi silbido. Ese Wow, fue exactamente maravilloso, el día de extraordinario. mi silbido. Entonces, este silbido que en el verso 1 Yahweh le habla a Abraham es muy importante, porque hoy en día ese mismo silbido está siendo usado en muchas personas, y lo que nosotros queremos decirles es que lo escuchen, que Y- escuchen el Y silbido. algo que tenemos que decirle a las personas, Camilito, es que, porque mucha gente dice, bueno, sí, ¿y qué pasa si yo lo escucho? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo este caminar? Yo tengo la palabra de parte del Eterno para tu vida, que es el símbolo de nuestra congregación es un árbol, ¿verdad? A mí me gustaría que tú empezaras haciéndole solo una auditoría al logo de la imagen corporativa de nuestra congregación, porque ahí está todo lo que nosotros hemos visto, creído, y es el árbol de la vida. Lo primero que Abraham hace en Siquén es plantar un árbol. El árbol es plantar la Torá en tu vida. Amén. Muy bien. Permítame entonces cerrar, ya es la despedida. Todos Nos estamos despidiendo, cerrando. pero solo quiero cerrar ya con el nombre de Leg Leha. Leg Leha tiene que ver con dos letras, la letra Kaf y la letra Lamet. Leg, Kaf, Lamet y Leha, Lamet, Le. Es el punto. 20
y 30 para un total de 50. Estos dos, Lech Lecha, su valor numérico es 100 y sobre su valor numérico que es 100 hablaremos la próxima semana. La siguiente Maravilloso, semana. Bueno, no, la siguiente, pastor. no, esta semana. Esta semana, perdón, sí, en la cierre parte de- número En 2. 3 programas. ¿Tres? Sí, Ah, otro sí. donde vamos a hablar de Y el Parashá y de al Lot final. y el final de conclusión. Así es. Muy bien. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos de que este programa sea de gran bendición para sus vidas. Les recordamos, suscríbanse a este canal de Israel Casa Integral para que les llegue la notificación de que ya hemos subido un nuevo video y a la misma vez, por favor, compartan. Es una de las estrategias que el Eterno, por supuesto, quiere en estos días de las plataformas de las redes sociales, el compartir la palabra de la Torah. Así que bendiciones para todos Para que ustedes. otros escuchen el Shalom, shalom, Shalom. para todos ustedes. Shalom. Shalom. Hasta pronto. Ahora con ustedes, tiempo de estudio Maná. Ahí, te bendeciré. Usa tus manos, amén. Hoy sí se baile, que se lo baile. Aleluya. Ahí. Desde Cherryville. Vete de tu tierra y de tu parentela. La tierra te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. La tierra te mostraré. Ahí, te bendeciré. Ahí, te engrandeceré. Ahí, te multiplicaré. Ahí, te bendeciré. Serás bendición a toda la familia. Haré de ti una gran nación. Serás bendición a toda la familia. Haré de ti una gran nación. Ahí, te dije un altar. Ahí, digo que acaba. Ahí, te dije que un altar. Ahí, digo que acaba. Y lo hagas conmigo. Vete de tu tierra y de tu parentela. La tierra te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. La tierra te mostraré. Ahí, te bendeciré. Ahí, te engrandeceré. Ahí, te multiplicaré. Ahí, te bendeciré. Serás bendición a todas las familias. Haré de ti una gran nación. Serás bendición a todas las familias. Haré de ti una gran nación. Ahí, te dije un altar. Ahí, digo que acaba. Ahí, te dije un altar. Ahí, digo que acaba. Usa tus manos. Te dejo más. Gózate en el Señor, aleluya. Aleluya. Adiós 2008 Somos bendición donde quiera que vayamos, amén. y bienvenido al 2009. Conmigo así. Vete de tu tierra y tu parentela. La tierra te mostraré. Vete de tu tierra y tu parentela. La tierra te mostraré. Ahí, Te bendeciré. ahí, Te engrandeceré. ahí, Te multiplicaré. ahí. Te bendeciré. Serás bendición a toda la familia. Haré de ti una gran nación. Serás bendición a toda la familia. Haré de ti una gran nación. Ahí, Y un altar. ahí, Digo que acaba. ahí, Y un altar. ahí. Digo que acaba. Tu tierra y tu parentela. La tierra te mostraré. Vete de tu tierra y tu parentela. La tierra te mostraré. Ahí, Te bendeciré. ahí, Te engrandeceré. ahí, Te multiplicaré. ahí. Te bendeciré. Eso, aleluya. Ahí. Muy bien, de verdad que una tremenda bendición, porque el Señor está haciendo...